Pues ya estamos con Alejandro Molina. Alejandro forma parte de una asociación que se llama Asoguían, y dentro de los trabajos que realizan hay uno que para nosotros en Semana Santa es infaltable. Es un recorrido como por todos los monumentos históricos, religiosos que tiene la ciudad, que nos sorprende con esa riqueza que hay, que uno no se alcanza a imaginar todo lo que hay para hacer en esa Semana Santa. Entonces aquí vienes a antojarnos y a motivar a todos los televidentes a que salgan de las casas de esta Semana Santa y conozcan estas maravillas. Claro que sí. Aprovechamos que gran parte de las ciudades quedan muy desocupadas y también estas Semanas Santas, los Jueves Santos, esa famosa romería de ir a ver los monumentos. Eso pues tiene una tradición que data por ahí del siglo XVI, donde se utilizaba San Felipe de Neri en 1559, crea esa tradición y recorría 7 basílicas, evocando los 7 ires y venires de Cristo, que donde Caifás, que donde Anás, Herodes, Pilatos, todo eso. Entonces es una gran oportunidad para no solo aplicar pues practicar toda esa fe religiosa, sino admirar todo este arte que tenemos en nuestras iglesias, en nuestros templos. Además, entre otras cosas, que si habláramos del patrimonio arquitectónico de Medellín como patrimonio, el único patrimonio arquitectónico que tenemos y que se conserva son las iglesias. Sí, realmente existe la creencia de que patrimonio es únicamente lo viejo. No, hay patrimonio de 30 años para acá, algunos edificios, ahora con esta modernidad que tiene la ciudad. Pero patrimonio en sí mismo, que son histórico y que son bien cultural de la nación inclusive, son los templos. Ahora que viene todo este plan de desarrollo del centro de Medellín, que es un plan macro plan, se llama Medecentro o algo así, se van a visualizar mucho más los templos. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos que el Parque de Berrío va a cambiar absolutamente, entonces se va a destacar mucho la Basílica Menor de la Candelaria. ¿Sí? Que es hermosa, esa iglesia, se ve esa cupulita y blanca cuando uno va en el metro, de verdad, divina, que hace que uno se enamore más de su ciudad. Pero te quiero hacer una pregunta, Alejandro, porque como decía Olguita, uno puede conocer la arquitectura de un lugar por los templos. Claro que sí. ¿Por qué nuestros templos en la ciudad son tan distintos? Hay unos que son góticos, con picos, así, otros que son más blancos, más redondeados. ¿Qué quiere decir eso? Y a mí me gustaría complementar eso con algo. ¿Qué es un templo, qué es una basílica, qué es una catedral, qué es una iglesia? O sea, ¿en qué cambian todos estos títulos? Sí, realmente son sitios sagrados. Por ejemplo, tenemos basílicas menores, mayores solo las 4 que hay en Roma, ¿sí? Que son San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Estamuros y Santa María la Mayor. Son únicamente. Las demás alrededor del mundo son basílicas menores. Entonces, una basílica menor, ¿qué significa? Que si el Papa viene a Medellín, puede oficiar en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Cómo se reconoce una basílica? Porque tiene los símbolos pontificios, que son las llaves de San Pedro cruzadas, ¿sí? Y la mitra, ¿sí? Entonces ahí podría oficiar el Papa. Entonces basílica, es un templo basilical, viene de los romanos, eran construcciones rectangulares donde se aplicaba justicia. Y por los lados estaban los vendedores de ofrendas, los cambiadores de moneda. Eso nos recuerda cuando Jesús va al templo y saca a todos los mercaderes. Eso es una basílica. Y que en la mitad se administraba justicia, ¿sí? Entonces tenemos basílica, tenemos catedral. Catedral es donde el obispo dicta cátedra, que usualmente es la silla catedralicia está al fondo, en el ábside, que es esa parte redondita detrás del altar. Ahí se sienta el obispo a dictar cátedra. En las épocas antiguas se dictaba filosofía, latín, teología, ¿sí? Entonces, por eso, catedral viene de cátedra, ¿sí? Y la basílica, pues, es construcción romana. ¿Cuántos templos hay en Medellín? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Estamos hablando de cerca de 330 templos, ¿sí? Católicos, ¿sí? Porque si hablamos de templos o sitios religiosos de otras denominaciones, tenemos una sinagoga muy linda en el Poblado, que antes estuvo en el centro, tenemos una mezquita, tenemos muchos una mezquita. ¿Dónde es la mezquita? Y muchos pequeños templos de otras denominaciones. De otras denominaciones. Mira, lo que es la sinagoga queda en la vía del Poblado, al interior de Casa Martínez. En la avenida del Poblado, sí, en toda la avenida del Poblado. En toda la avenida del Poblado, sí.
¿Por qué? Porque había mucha gente que se casaba de otra religión y no tenía dónde hacerlo. Aquí hubo una gran colonia judía que se fue en gran parte de ella, como en los años 80, con la violencia, pero hubo... No, pero me llama la atención que quede adentro de una Sí. casa de eventos. Sí, no, lo que pasa es que tal vez los judíos de la ciudad le rentaron a Casa Martínez. Es más, pero eso fue en los años recientes. Eso es años recientes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una gran población judía, sí, donde ellos practican, tienen sus rituales que son muy hermosos, sí, y por eso la importancia de conocer pues, las otras religiones, las otras tendencias, las otras ritualidades. Pero vamos a lo que venimos, vamos a nuestro recorrido, ¿sí? Claro que sí, aquí estaba yo mirando ya porque ustedes tienen establecidas una serie de rutas. Tenemos 6 rutas, sí. Cuéntanos de esto. Bueno, tenemos una ruta, 6 rutas en las cuales cubrimos 17 templos, ¿sí? La ruta número 1 cubre hacia el norte de la ciudad la capilla del cementerio de San Pedro, que es una capilla hermosísima. Hermosa, y la visita que se hace de noche en ese cementerio es preciosa, recomendado para todo el mundo. Inclusive esta semana estuve haciendo un recorrido y siempre me acuerdo de las 3 gracias. ¿Sí? Porque hay una escultura que se llama las 3 gracias, ¿sí? O las 3 Marías, o las 3 virtudes teologales. Entonces, por ejemplo, tú serías fe, esperanza y caridad, que eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, me gustó la que me tocó. Entonces, es una escultura muy bella del maestro Bernardo Vieco, en bronce a la cera perdida, y de noche da unos visos y da unas leyendas que se mueven, que caminan. También muestra como las 3 edades, la juventud, la madurez y la tercera edad. Ahí sí no digas cuál es cuál, pues porque aquí se acaba este tema. Ahí sí, hasta aquí lo dejamos. Entonces tenemos capillas o templos muy pequeños, como el del cementerio de San Pedro, como el del Hospital San Vicente de Paúl, que es hermosísimo también. Como el Templo del Sagrario, ladrillo a la vista. Tenemos otras rutas como en el centro, como tenemos San José, en la iglesia de San José, la iglesia de San Ignacio de Loyola, que también tiene unas historias preciosas, y tenemos el Parque Cementerio San Lorenzo. Tenemos San Benito, es interesantísimo, la acaban de restaurar, San Benito, San Juan de Dios y María Auxiliadora o San Juan Bosco, que queda ahí en Ayacucho. Y tenemos una muy linda que a mí personalmente pues, me llama mucho la atención y es visitar el Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio de Padua, y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, estilo neogótico, ¿sí? Y fueron construidas... O sea, son los que tienen picos. Tienen picos, entonces ahí es donde entramos lo gótico y lo románico. Lo gótico, mucha luz, ir hacia la luz del mundo, ir hacia el Creador, hacia esa luz que tenemos. Lo gótico no es como más oscuro, como más sombrío. No, lo gótico tiene muchos vitrales, muchos vitrales. En cambio, lo románico, como la Metropolitana, la catedral, invita al recogimiento, hay más penumbra, ¿sí? Entonces son las grandes diferencias. Entonces, ¿por qué tan diferentes los templos en Medellín? Porque son arquitectura que se llama historicista, porque remeda esas construcciones que habían en Europa. Entonces, los ricos de Medellín de la época iban y traían fotos, vea, yo voy a colaborar, hacer una donación para que se haga una iglesia que quiero que sea lo así. Lo definía era el benefactor incidía mucho, yo quiero que la iglesia se haga así, pero no todas tuvieron ese tipo de benefactores. Por ejemplo, ya lo habíamos contado en un programa pasado, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que fue construida junto con otros 4 templos por el padre Eduardo Díez, él se dio a la tarea fue los primeros recicladores. Entonces, lo que es vidrio, cartón, cajetillas de cigarrillos, ¿quiénes se le recogían? Las prostitutas del centro de Medellín y los mecánicos. Y cuando termina su 5.º templo, en la calle lo atropella un carro. ¿Sí? Impresionante. Entonces, este año, además de los templos, pues tenemos una invitación muy especial de la Alcaldía de Medellín a reconocimiento del centro de Medellín. Son recorridos totalmente gratuitos, vamos a aprender mucho. Son gratis. Es que aquí tengo la información. Viernes y sábado tienen que inscribirse. Son gratuitos, pero hay cupos limitados, entonces tienen que inscribirse en azoguian@gmail.com. Sí, o en el 206-6149. Y esto es un preámbulo a todo lo que va a pasar en el centro de Medellín. Se van a acordar, el centro va a cambiar totalmente. Me encanta, porque es que el centro porque es hermoso. Y el centro en todas las ciudades siempre es importante. Es más, cuando uno se va de turismo, la gente que acostumbra siempre a viajar, va al centro. Siempre busca Aquí también va a ser así. Con este plan así será. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas. Y por el regalo de Marta. Ay, Alejo, gracias por mi regalo. Me trajo la foto del órgano. Los pedales del órgano. Los pedales del órgano, que no es lo mismo, de ahí se manejan. Pausa.